5 minutos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. A esta hora tenemos el placer de recibir a un amigo, un gran funcionario. Se trata del director de presupuesto, el amigo José Rijo. Bienvenido, José. Buenos Muy días. buenos días, Domingo, Fafa. Un placer, Francis, don Ricardo. Aquí estamos, sus órdenes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al rumbo de la mañana, el rumbo del país, y en mi caso personal, el español León, ¿verdad que sí, don Rijo? Con usted tenemos muchos temas que tratar, pero quiero empezar por el tema que a mí más me gusta, mi municipalidad. Recientemente, algunos alcaldes y directores de distrito municipal se han quejado de unos descuentos que le han hecho en el presupuesto, en las transferencias que le han hecho. Algunos dicen que no sabían qué era, o que tiene que ver con el salario 13, pero que es ilegal. Y nos gustaría que usted nos aclarara qué es lo que se le está descontando a los municipios y en base a qué base legal. Bien, como ustedes saben, todos los años los gobiernos locales se veían obligados a tomar prestado para poder pagar el salario 13, la regalía, Pascual. Y eso tenía que ir al Congreso, establecer una ley, y los gobiernos locales le iban deduciendo, el Banco de Reserva le iba deduciendo cada mes ese préstamo, donde implicaba inclusive intereses por el año. ¿Qué hicimos nosotros al finalizar el año en el encuentro, en la gran asamblea de la municipalidad, donde se eligió al nuevo incumbente de la Liga Municipal, donde el presidente se comprometió a pagarle la regalía pascual en el año 2020 con el compromiso de que la Dirección General de Presupuesto les reservara la 12ª parte de las remuneraciones que corresponden al salario 13 del año 2021. Y eso es un mandato, el órgano rector de presupuesto general del Estado es la Dirección General de Presupuesto, y establece claramente que las transferencias se hacen en función de la disponibilidad de los recursos. Y como cada año habría que disponer de recursos especiales para los ayuntamientos, lo que se hace es que se le está reservando el pago de la regalía pascual y no tengan que buscar este año un préstamo. ¿No vulnera eso su autonomía? No, para nada, para nada, para nada. Porque su dinero lo pueden seguir usando como ellos quieran. El problema es que hay un cumplimiento de la ley de reservar la 12ª parte para el cumplimiento con los trabajadores de los ayuntamientos, de las municipalidades. Y eso nunca se cumplía. Es decir, los ayuntamientos recibían la transferencia, no reservaban esa 12ª parte y lo utilizaban en gasto corriente, y luego tenían que endeudarse para poder cubrir con esa responsabilidad y derecho de los trabajadores. Don Fafa. José, estamos enfrentados al hecho de que este gobierno ofreció un país para su gente. Un compromiso del gobierno fue hacer un país para su gente. Y eso implicaba barrer con la herencia de la corrupción. Lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, ¿cómo tú evalúas eso? Porque ahí está la matriz que encubría todo. ¿Cómo tú evalúas esa situación? Mira, tú recordarás que siempre fuimos abanderados por fortalecimiento de la Cámara de Cuentas. Inclusive, cuando se hizo el programa de reforma y modernización del Congreso Nacional, con una visión de Milagros Ortiz Bosch, de incluir en esa reforma del Congreso a la Cámara de Cuentas. Tú recordarás que, porque éramos diputados en ese entonces, todo lo que hicimos por el mejoramiento técnico, profesional de la Cámara de Cuentas. A nivel en que se convirtió en una frase y que nosotros la repetimos en Cámara de Cuentos, ¿no? Lo indica el deterioro de la institucionalidad a que llevó a este país el control absoluto de todos los poderes del Estado por un solo partido político, que fue el PLD. Y estos 16 años derrumbaron tanto la institucionalidad democrática que la Cámara de Cuentas no se escapó
Por eso es que vemos lo que estamos viendo, ¿no? Intervención del Poder Judicial en un órgano constitucional como es la Cámara de Cuentas, ¿no? Y es un mensaje para que la construcción, para que la selección de esta Cámara de Cuentas nueva que está discutiendo ahora mismo la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que una de las grandes discusiones en la reforma constitucional del 2010 era que el presidente no podía seguir sometiendo al Senado las ternas que conformarían a la Cámara de Cuentas, sino que fuera el Congreso mismo. Es decir, que la Cámara de Diputados presenta las ternas al Senado de la República porque la Cámara de Cuentas debe ser un órgano de apoyo fundamental en todo el proceso de fiscalización y control que debe de tener el Congreso. Y lamentablemente la Cámara de Cuentas nunca cumplió con ese rol, y es tanto así esa conjugación que debe existir entre el poder de fiscalización y control político por parte del Congreso con la Cámara de Cuentas, es que hasta el presupuesto de la Cámara de Cuentas tiene que ser discutido con representantes del Senado y representantes de la Cámara de Diputados. Nosotros lo que esperamos es que la Cámara de Diputados conforme buenas ternas y que el Senado de la República, mirando este espejo, entienda que tiene que darle una composición de gente real y efectivamente comprometida con la transparencia, con la prevención de la corrupción y sobre todo por preservar el patrimonio del Estado. José, hay un problema. El Congreso no cumple con su función, que además de representar y de legislar, es fiscalizar. Porque el deterioro de la Cámara de Cuentas, hijo de que el propio Congreso no tiene forma de fiscalizar. ¿Qué tú crees de ese déficit? Mira, es un problema cultural, de falta de conocimiento, de condiciones mismas. Nosotros tratamos con las reformas, recuérdate que creamos una oficina que se llamaba la Oficina Permanente de Asesoría del Congreso, la OPA, que en ambas cámaras, en los reglamentos de ambas cámaras, sin embargo, no se pudo instituir desde el 2006 para acá esa oficina que tenía uno de los componentes fundamentales, que era la Oficina de Seguimiento y Evaluación al Presupuesto, que es la fiscalización, el control del gasto público por parte del Congreso. Si no se logra construir esta oficina independiente, que asesores a diputados y senadores, que pueda hacer las evaluaciones técnicas, objetivas. Por ejemplo, el Ejecutivo le presenta al Poder Legislativo una estimación de ingresos y en el Congreso no hay las capacidades para discutir la estimación de ingresos porque no tiene los elementos técnicos ni los profesionales para que ayuden al legislador, que no tiene que ser un doctor. El legislador es un político, el legislador es un representante con liderazgo de la comunidad, que se supone que debe ser asesorado cada momento para tomar decisiones. Y eso lamentablemente en nuestro Congreso no se da. Todos conocemos, Fafi, tú y yo, que vivimos esa experiencia, ¿no? En donde no teníamos condiciones que hay ahora. Porque cuando nosotros fuimos diputados, teníamos una montaña de papeles que nos impedía vernos y sin embargo le pusimos una computadora para que puedan ver al día todo lo que se dice y todas las informaciones que se pueda tener. Lamentablemente, tenemos que construir cultura de fiscalización y control en los legisladores. Bien, señores, conversamos con José Rijo Presbot. Él es director general del presupuesto. De manera que con él podemos hablar de muchas cosas, sobre todo que es reconocido como uno de los más conocedores en materia de políticas presupuestales que tenemos en esta plataforma del Rumbo de la Mañana. Patricia, qué gusto. Un abrazo, mi querido. Y justamente quiero que hablemos de presupuesto en un año o en un momento en que ha sido crítico para el mundo y para la República Dominicana. ¿Cuáles son las proyecciones de este presupuesto 2021? ¿Qué habrá que hacer para ajustarlo a realidades que se han venido presentando? Mira, yo soy de lo que digo que todavía nosotros no hemos entendido la magnitud de la crisis
que la pandemia ha producido en la economía dominicana, que como consecuencia de creador de desigualdades como el que veníamos sosteniendo, con una ejecución del gasto altamente clientelar, con un endeudamiento muy irresponsable, que lleva a que este año, solamente este año, tengamos que pagar 185.000 millones de pesos de intereses, solo de intereses, ¿no? Y de capital, de amortización de la deuda, tenemos que pagar unos 123.000 millones de pesos. Si eso nosotros le sumamos el cumplimiento del 4% de la educación, que son 194.000 millones de pesos, más lo que tenemos que aportar a salud, que originalmente el presupuesto que habíamos aprobado para este año era de 107.000 millones de pesos. Pero sin embargo, como en el mes de septiembre, porque nosotros nada más tuvimos 45 días para armar un presupuesto con las incertidumbres más grandes conocidas, que jamás yo creo que vamos a volver a verlo. No, al menos nosotros no vamos a volver a ver esta realidad mundial, ¿no? Donde el 90% de los países han tenido crecimiento económico. Y en septiembre no teníamos toda la visión, todavía no se hablaba de vacuna. La vacuna era una opción de investigación y todo eso. Y no teníamos los recursos suficientes para prever los costos que iban a tener las vacunas. Esto va a significar para este año unos 18.000 millones de pesos, y cuidados, para que toda la población dominicana pueda tener una vacuna gratis, que no tenga que pagar, porque el compromiso del gobierno es primero la salud y reactivar la economía con pequeñas obras y con un impulso al sector productivo y medidas que permitan mandar una imagen de que la República Dominicana puede volver el turismo. Y para eso tenemos que sanear todo este plan que hay de saneamiento de las playas, de mejor control en los hoteles, porque si no se reactiva la economía en términos del turismo, nosotros vamos a tener grandes dificultades para finalizar el año. Por eso es que en noviembre pasado el presidente habló de que había la necesidad de hacer el pacto fiscal. ¿Y por qué el pacto fiscal es necesario? Porque en el año 2015 debió de estar en funcionamiento este pacto fiscal. ¿Y por qué no se hizo el primero de enero? Disculpa, ¿y por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo el primero de enero del 2015 como ordenaba la Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, atentaba al proceso de reelección de Danilo Medina. Uy, perdón. No se preocupe, don José. Tranquilo, que aquí estamos muy atentos esperándolo para seguir escuchando. No, es que perdón. Es natural, es natural. Estamos conversando. Decirle a la gente que conversamos con José Rijo Presbot, director general de Presbot. Esta mascarilla han puesto a uno a ahogarse. De todo. A mí me da alergia también, a mí me da alergia hasta en los ojos, me están dando. La N95. Sí, uno hace también un esfuerzo para hablar, esa sensación a veces de arena también que le da uno. Exacto, una arenita ahí que está ahí. Pues bien, ese pacto fiscal no se hizo por las aspiraciones reeleccionistas de Danilo Medina en el 2015. Eso atentaba contra su proyecto reeleccionista y prefirió el camino fácil, el camino del endeudamiento, porque en el mundo había mucho dinero fácil, buscando mayoritariamente la colocación de bonos, no así con organismos multilaterales. La deuda en estos años hasta el 2019 en materia de bonos se incrementó al 77%,
porque era preferible la utilización de bonos en lugar de los organismos multilaterales o bilaterales que exigen mayor control y fiscalización de los recursos. Entonces es más fácil disponer del dinero líquido, tenerlo ahí y gastarlo a discreción. Por eso es necesario que hoy en día hablemos seriamente de la necesidad de un pacto fiscal. El primer punto de ese pacto fiscal tiene que ver necesariamente con la racionalización del gasto, con el buen uso de los recursos públicos, porque el impacto que nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, con relación a los impuestos, de cada 100 pesos que pagamos este año, 34 es para intereses, solo para intereses. Eso es mucho, José. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Don José, aprovechando todo este... Mire, yo le doy una idea. Vamos a esperar que concluya. Pero perdóname, déjenme darle un dato, porque esto es transparente. Los ingresos de impuestos que nosotros estamos estimando reales para este año son 650.000 millones de pesos. Y solamente los 4 renglones que yo le mencioné, educación, salud, intereses y pago de la deuda, representan 633.000 millones de pesos. Eso es lo que quiere decir que para el resto de todo lo demás nos queda 17.000 millones de pesos. Si no se racionaliza esos recursos adecuadamente, no podemos. Necesitamos seguir financiando, porque es que la pandemia ha eliminado toda posibilidad de desarrollo de los principales segmentos, sectores que producen riqueza en la República Dominicana, y principalmente el turismo. Nos representa casi un 8, un 10% neto del Producto Interno Bruto de nuestra producción nacional. Entonces, para recomponer eso, tenemos que darle salud a la población. Por eso la importancia de dar todos los recursos necesarios para el programa de vacunación. Es un esfuerzo, vuelvo y le digo, muy costoso para el Estado, que tiene que hacer un reajuste, y ya en julio tendremos que hacer una reformulación del presupuesto de este año, porque los gastos en vacunación no estaban presupuestados porque no sabíamos el costo de la vacuna. Se hizo una previsión porque entendíamos entrar en un proceso de ser los países que pudiéramos acceder a la vacuna, a las vacunas, a las diferentes marcas. Aunque yo soy de los que digo que nadie recuerda el nombre de la vacuna que le pusieron a uno, ¿no? José, y lo bueno de todo esto, perdóname, lo bueno de todo esto es que el esfuerzo que se está haciendo no vaya a parar a unos cuantos bolsillos particulares. Bueno, en eso se está haciendo toda la previsión posible, ¿no? Del buen uso de esos recursos. Por eso el gobierno siempre está dispuesto a cualquier actividad que pueda lucir no transparente, ¿no? Detenerla. La decisión, y lo voy a comentar, la decisión del presidente y del gabinete de salud de concentrar las compras, de todas las compras de los insumos en Promesecal, tiene una explicación muy simple. El instrumento de compra, almacenamiento, lo tiene Promese, ¿no? Porque es quien abastece a los hospitales. Y debo decirle que el trabajo que se ha venido haciendo de abastecimiento de medicamentos es altamente significativo. Porque yo le digo, en los hospitales tenemos que hacer un gran trabajo de transparencia, de mejoramiento, de gestión en los hospitales. Muchas veces cuando no hay un medicamento que lo está suministrando Promese, el hospital lo necesita y lo compra hasta con un 70% por encima de su costo. Y eso no hay fiscalización porque eso se maneja de manera muy discrecional, muy autónoma.
Entonces hay que meterse en los hospitales para que las compras que se hacen de manera individual tengan también transparencia, tengan también competitividad en los precios. Don José, Sí. Sí, mire, usted ha pintado un panorama que nos convoca a muchísimas preguntas, sí, clave, puntuales, pero yo quiero resumir dos. Que usted me la responda de forma directa y cerrada. ¿Se va a hacer el pacto fiscal o se va a ver una reestructuración fiscal, sí o no? Tiene que haberla, es sí o sí. Sí o Es sí. sí o sí. La gente le tiene terror a los impuestos y usted sabe lo que ha pasado siempre aquí, que se carga al consumidor final, a la ciudadanía, mientras los grandes capitales, las grandes ganancias, las grandes rentabilidades se mantienen intocables, una locura. ¿Cómo se le va a hablar al país de impuestos cuando aquí hay subsidios por casi 300.000 millones de pesos a las empresas, a los poderosos, a las industrias, con combustible, con electricidad y con todo? ¿Cómo nos va a hablar a nosotros de impuestos? Eso? Mira, es uno de los graves, de lo que tenemos que romper, esa idea de que cuando hablamos de pacto fiscal, hablamos de impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Absolutamente nadie. Por eso digo, lo primero es la racionalización del gasto. Demostrar que los recursos, que los impuestos que paga la gente están siendo bien utilizados. Están llegando donde la gente lo necesita. Eso es lo primero, porque ese es el primer punto del pacto fiscal. El segundo punto que tiene que ver con el pacto fiscal es con la revisión total del sistema tributario. Y esa revisión tiene que ver con las exenciones, con las tasas, con los mecanismos, con las facilidades, con la distribución de la carga impositiva en términos de lo que establece la Constitución de la República, de que el que más tiene sea el que más pague. Y eso es todo un ejercicio que debe ser discutido y que está convocado el Consejo Económico y Social para que sea una discusión amplia. Ahora, la realidad del sistema tributario dominicano no es solamente los tributos, es la forma. Para usted pagar impuestos en este país es lo más difícil que hay. Casi el 88% de las personas físicas no hacen declaración de impuestos sobre la renta. ¿Y por qué no hacen declaración de impuestos sobre la renta? En los Estados Unidos todo el mundo hace declaración de impuestos sobre la renta de la persona física, pero es porque tiene algún tipo de devolución. Porque si usted pagó más impuestos de lo que le correspondía en su consumo, pues usted le devuelven de una manera efectiva, ¿no? Porque usted lo que importa con los tributos es que usted produzca, que usted tenga empleo, que usted trabaje para que usted consuma. Y el que tiene mayor poder de consumo es el que tiene que pagar más, porque va con... Entonces, es un pensamiento de criterios sobre la administración tributaria. Facilitar la forma en que se cobran los impuestos. Óyeme, es difícil. Por ejemplo, hay un tema, el de los anticipos, por ejemplo. Un tema ese, un tema, los anticipos. Eso es un tema, pero también el de las exenciones es un tema. Aquí el 50% de las exenciones es de ITEVI. ¿Y a qué sector beneficia, José? ¿A qué sector beneficia esa exención de ITEVIS? A todo, porque básicamente es salud y educación. Básicamente es salud y educación. Entonces, cuando analizamos las exenciones, tenemos que ver, por ejemplo, le voy a poner algo muy sencillo. Hay un salario exento, que son 34.700 pesos ahora mismo. Ese salario exento de 34.700 pesos impacta al que gana 50.000, porque el que gana 50.000 paga impuestos solamente por el excedente. Y esos tramos, a quien va a beneficiar al final es al que gana 100.000. Claro. Entonces, tenemos que revisar los tramos
¿no? Tenemos que revisar porque el 82% el 85% de la población no paga impuestos sobre la renta. El 85%. Entonces tenemos que hacer una revisión porque el impuesto sobre la renta es lo que definitivamente te dice a ti lo que tú tienes, lo que tú ganas, los beneficios que tú has tenido. Entonces, aquí hay un problema también que tenemos que discutir. Bueno, la definición de renta. El 85 no paga impuestos porque el 85 no paga impuestos porque el 80% gana menos de 20,000 pesos. Gana de 20,000 pesos, correcto. Menos de 34,000. Pero fíjate una cosa, Ricardo, importante. En ese manejo de exención de los 34,700, las empresas te pagan 50,000, pero el salario es 34,700. Y la otra diferencia te la pagan en incentivo, en otras cuestiones, y no en el salario. Entonces te mantienen un salario bajo que te afecta a tu futuro para tu pensión y no la totalidad sobre los 50,000 de la TCS, por ejemplo. Don José, yo no quisiera que se me fuera el tiempo de la entrevista porque hay un tema que me ha quedado en duda. Las ONG, muy rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Muchos se habló de que las ONG no cumplen, no rinden informes y manejan muchos fondos importantes y son muchas las ONG que acceden a los fondos públicos. Dentro de las mejoras que nosotros le hemos hecho a la Ley de Presupuesto General del Estado, la 23720 de este año, hay tres aspectos que nosotros queremos hacer significar. Uno es la necesidad de la rendición de cuentas de las ONG. La que no nos hagan el reporte que manda la ley en el segundo semestre, en el segundo trimestre, no tendrán su transferencia. Es decir, el cumplimiento de la ley y se le detiene. Otro aspecto fundamental es que hemos eliminado la posibilidad de que los funcionarios hagan acuerdos transaccionales que comprometan el patrimonio del Estado. Y aquí este es un punto que debe ser discutido y que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo. Ningún funcionario puede comprar un bien o servicio que no tenga la certificación de apropiación de fondos. Excelente. Si no tiene los recursos para comprar, no puede comprar. Si usted tiene 100 millones, por ejemplo, si usted tiene 960 millones de pesos para comprometer durante el año para compra de hormigón asfáltico caliente, usted no puede contratar 11.500 millones de pesos. Porque la diferencia la patrimonio, y eso quedó establecida en la ley de presupuesto de este año, que el que genere deuda administrativa va a tener que pagarlo con su patrimonio. Muy bien. Sí, bueno, tenemos que, pero eso significa finalmente, dígame de forma cerrada, el lío que usted destapó con los 21,000 millones de pesos y los 11,000, ¿qué futuro usted le ve en la justicia a eso? Usted que destapó ese asunto. Déjelo ahí. Está en la justicia. Bueno, señores, hemos conversado con José Rijo Presbot. No le preguntamos cómo van a enfrentar la rebelión de los partidos políticos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.